Entonces, hoy veremos lo que son actividades económicas secundarias. Pero, ¿de qué se trata actividades secundarias? En actividades económicas secundarias encontraremos las industrias, ¿no? La construcción, el turismo y las artesanías. Pero ¿de qué se trata cada uno? Las industrias son las que se encargan de procesar, ¿no?, las materias primas en sus diferentes procesos. Veremos que tiene tres partes. Hablaremos de cada uno de ellos, ¿ya? Tenemos la construcción, el cual se encarga de elaborar edificios, construcciones, toda la clase de arquitecturas, ¿no? Y se encarga de producir los materiales básicos para que se pueda hacer estas construcciones. Luego tenemos el turismo, que es, ¿no?, que propicia que conozcan nuestro país, las diferentes lugares, regiones, historia, ¿no?, de nuestro país. Bien, y luego tenemos las artesanías, que son trabajos directos elaborados manualmente. Bien, niños, veamos. Bien, cuando nosotros hablamos de industrias, ¿no?, vamos a hablar que las industrias, ¿no?, es desde la elaboración de las materias primas, ¿no?, la transformación y el bien y servicio. Pero ¿cómo se hace esto? Veamos. Cuando hablamos de industrias, vamos a hablar de las industrias base. Industrias bases. Industria base. Luego hablaremos de las industrias, ¿no?, de transformación de equipos o industria de equipos, para que sea más claro. Y luego hablaremos de la industria de bienes de consumo. Bien, entonces estamos hablando de que la industria se subdivide en tres tipos, ¿no? Tipos de industria. Bien, pero ¿cuáles son? ¿A qué se refiere cuando son estos tipos de industria? ¿No? Vamos a ponerlo así. Industria. Cuando hablamos de tipos de industria, como en este caso, la industria base se encarga de la elaboración de las materias primas, ¿no? De las materias primas. ¿Cuáles son estas materias primas? Por ejemplo, ¿no?, de la madera, ¿no? Por ejemplo, cuando cortan la madera de la naturaleza, cortan los árboles, ¿no?, y recoleccionan la madera, el hierro, ¿no?, para la transformación, para que se conviertan en fierros. Son las materias primas, ¿ya? Vamos a hablar, son las materias primas. Bien, a partir de estas materias primas se van transformando, ¿no? Y viene la segunda parte, que son la industria de equipos, ¿no? ¿Qué hace la industria de equipos? En la industria de equipos es donde transforman, ¿no?, la transformación y elaboración de las materias primas. Ahora, cuando nosotros hablamos de la transformación de las materias primas, vamos a ver, por ejemplo, que la madera, ¿no?, la madera se va a transformar en muebles, ¿no? Se va a transformar, también para hacer embarcaciones, ¿no? O sea, la madera en sus diferentes procesos, ¿ya? La elaboración. Y por ejemplo el hierro, ¿no? El hierro, por ejemplo, que con el hierro se elabora los fierros, ¿no?, para la construcción. Fierro para la construcción. Entonces,
en esta transformación de equipos, ¿no? También estamos hablando, por ejemplo, que el fierro, aquí pues hacen los martillos, ¿no? Los equipos, la tecnología, ¿no? O sea, todo en sí, toda la transformación de productos que nos va a ayudar para poder hacer, incluso los motores, ¿no? Los motores, ¿no? Aquí también podremos citar, por ejemplo, en la industria base podemos poner el gaucho, por ejemplo. Y el gaucho, ¿no? La extracción del gaucho. ¿Y qué nos sirve cuando estamos en la industria de equipos? El gaucho, ¿no? Y cuando convierte en plástico, ¿no? Diferentes clases de plástico, plástico duro, plástico para usos diversos. Bien, ahora, una vez que tenemos las industrias de equipos, vamos a hablar también de las industrias de bienes y de consumo. Aquí es cuando ya el producto elaborado, ¿no? El producto elaborado, ¿no? Ya va al consumo directo. Al consumo directo. ¿A qué se refiere el consumo directo? ¿No? Cuando ya está realizado. Cuando ya, ¿no? Ahí ya vemos, por ejemplo, la industria alimentaria, ¿no? Cuando ya lo que va a consumir las personas, ¿no? La industria alimentaria, aquí algunos ejemplos. La industria alimentaria, la industria avícola, ¿no? La industria plástica, ¿no? Tecnológica, etcétera, muchos más, ¿ya? Manufacturera también, ¿no? Bien, entonces, que quede entendido que hay tres tipos de industria: industria base, industria de equipos y industria de bienes y consumo. Cada una tiene cada una tiene su propiedad, digamos así, ¿no? Y en todas estas se trabajan mediante fábricas y operadores, ¿no? Y cada operador sabe, digamos, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque son, digamos, en forma diferenciada, pero especializados. O sea, no todos hacen lo mismo, pero sí contribuyen a que se haga un producto, ¿no? Bien. Construcción. De la construcción. Como les había indicado, ¿no? La industria de la construcción se encarga de la, digamos, de la elaboración y de la construcción de edificios, ¿no? Y de toda clase ¿cómo se llama? Edificación, ¿no? De diversos, digamos, casas, todo lo que es arquitectónico, ¿no? Podemos hablar de casas, de plazas, de parques, de edificios, ¿no? Entonces hablaremos, ¿no? Entonces hablaremos, la construcción es la edificación de edificios, ¿no? De edificios, casas, parques, plazas, tiendas comerciales, etcétera. Bien, esta industria, ¿no? Hace posible de que se urbanice, ¿no? Los poblados se urbanicen y también puedan solidificarse y dar trabajo a las personas. Podemos nombrar que en la industria de la construcción, ¿no? Hay operadores, ingenieros, ¿no? Desde los cimientos y las bases que se construye un edificio hasta que va terminando, ¿no? Entonces, digamos que es muy amplio el servicio de la construcción.
Bien, entonces, porque también en esta industria, ¿no?, se utilizan muchos materiales de bases de las materias primas y de las materias, digamos, de la... Bien, niños, entonces estamos hablando de otras actividades secundarias. En otras actividades secundarias tenemos el turismo. Bien, pero ¿qué es el turismo? El turismo es un fenómeno social, económico, recreativo, ¿no?, que consiste en viajar, en conocer, ¿no?, en tener el placer de poder ir a otro lugar, a otro sitio. ¿Cómo se le llama a estas personas que hacen turismo? Bien, se les llama excursionistas, ¿no? ¿Pero qué es un excursionista? Un excursionista es aquel que viaja por un solo día, ¿no? Por ejemplo, en un turismo local, cuando, por ejemplo, se va de aquí a conocer, por decir, ¿no?, fuera de Lima, ¿no?, Canta, puede ser Guaral, ¿no?, lugares cercanos que solamente vas por un día, o sea, te vas todo el día a conocer ese lugar, ese sitio, ¿no?, la pasas bonito y regresas. A eso le llamas excursionista, ¿no? Bien, tenemos también el turista, ¿no? Pero ¿qué es el turista? El turista es aquel que va un lugar a otro, ¿no?, cuya característica del turismo es que no reside en el lugar, ¿no? O sea, no se queda a residir, no reside, o sea, no se queda a vivir ahí, sino que está de paso, está un par de días, ¿no? Y nada más, ¿no? A eso se le llama turista. Bien, a otra, tenemos el turismo interno, ¿no? El turista interno. ¿Qué es el turista interno? El turista interno es aquel que va, ¿no?, hace turismo por su localidad, por su país, por su departamento, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en Pachacútec tenemos el tema del turismo interno, pero muy pocos lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que enseñar turismo interno, podríamos enseñar, por ejemplo, las playas, las cuevas, ¿no?, las formas geológicas que nos dejan aquí para eso. Y tenemos los humedales, tenemos el Cerro Gorila, ¿no?, y la prehistoria, digamos, de algunos lugares cercanos, como también, por ejemplo, ¿no?, si estudiamos un poco de historia, del río Chillón, y bueno, y así algunas otras cosas que nosotros podríamos hacer como, ¿no?, como turistas internos. Bien, ahora tenemos también el turista receptor. ¿Qué es el turista receptor? El turista receptor es aquel que va a un lugar y escucha, ¿no? Escucha todo lo que le enseñan, todo lo que le están transmitiendo, todo lo que le están dando a conocer, ¿no? Ese es el turista receptor, el que recepciona. Ustedes vienen de la palabra recepcionar, ¿no es cierto? Entonces, toda la información, ¿para qué? Para que después lo pueda él, ¿no?, trascender en otro lugar y todo eso. Bien, ahora tenemos también el turista emisor. ¿Cómo es el turista emisor? El turista emisor es aquel, ¿no?, que va ¿cómo se llama? Se acopia de información, va por esos lugares y lo enseña, ¿no? Como hemos visto también en los videos, ¿no?, de muchas clases de turistas, digamos, emisores. ¿Por qué? Porque dan conocimiento del lugar. Por ejemplo, tenemos también en la televisión, ¿no?, por aquí Viaja al Perú, y bueno, otros, ¿no?, Conociendo el Perú, ¿no? Son diferentes, digamos, turismos emisores, ¿no?, que hacen conocer y nos dan información. Ahora, veremos también, ahora, hay muchas clases, vamos a llamarlo así, o tipos, ¿ya? Tipos, vamos a ponerle tipos de turismo, ¿no? Hay más, digamos que hay casi 50 clases de turismo, pero nosotros solamente vamos a tocar
algunos, ¿no? Por ejemplo, el turismo cultural. ¿En qué consiste el turismo cultural? El turismo cultural consiste en conocer diferentes lugares que tienen historia, ¿no? Que tienen algo que nos pueda enseñar, que nos pueda culturizar. Por ejemplo, tenemos los museos, ¿no? Tenemos, digamos, casonas, ¿no? Históricas, por ejemplo, de personajes, y así diferentes cosas, por ejemplo, para poder con nosotros nuestra cultura, nuestro ayer, ¿no? Tenemos también el ecoturismo, ¿no? Que también nos enseña diferentes formas de turismo cultural, que ya lo habíamos hablado, y podemos hablar también del ecoturismo. ¿Pero qué es el ecoturismo? El ecoturismo es, ¿no? Un turismo ecológico, un turismo de conocer la naturaleza, sitios ambientales, ¿no? Digamos la flora, la fauna, los paisajes, lo que la naturaleza nos ofrece en sí. Y cuando nosotros hablamos de ecoturismo, podemos pues hablar, por ejemplo, de nuestras playas, ¿no? Nuestras quebradas, nuestros valles. El Perú es una diversidad de hermosos paisajes naturales que nosotros podemos enseñar. Bien, entonces, luego seguimos con el turismo rural. ¿Qué nos enseña el turismo rural? Bueno, el turismo rural es hacer conocer, por ejemplo, ¿no? Los lugares rudimentarios aún, donde todavía no un desarrollo, digamos, urbanístico, ¿no? A eso se refiere. Ahí podemos citar nosotros, pues, nuestra sierra, los diferentes departamentos de nuestro Perú, ¿no? Incluyendo también, en Lima, algunos de nuestros, provincias cercanas, ¿no? Bien, entonces, tenemos también el agroturismo. ¿Pero qué es el agroturismo? El agroturismo es el turismo, ¿no? Referente a, por ejemplo, a esta actividad agraria. ¿En qué consiste? Consiste en conocer y ver todos los productos naturales, ¿no? Que se puede, que crecen en nuestro país, ¿no? Y que también cómo se desarrolla la industria agraria en nuestro país. Bien, ahora, también tenemos los turismos de aventura, que son excelentes para los jóvenes, para las personas, como por ejemplo hacer salvataje, ¿no? Como mayormente en Ica o en algunos lugares del Perú. Y así tenemos diferentes turismos de aventura, ¿no? Por ejemplo, algunos se van, por ejemplo, a la selva, ¿no? Y saltan de las cataratas, viajan ¿no? En diferentes, por los ríos, hacen canotaje. Bueno, hay diversidad de turismos de aventura, ¿no? Luego tenemos el turismo deportivo. ¿Cómo es el turismo deportivo? Bien, el turismo deportivo es conocer, ¿no? Los lugares donde se hace deporte, ¿no? Las explanadas, digamos los estadios, tener un poco de historia de cada deporte, ¿no? A esto se refiere el turismo deportivo. Bien. Entonces también tenemos el deporte de nieve, ¿no? Y nosotros tenemos, bueno, deporte de nieve, ¿no? Mayormente es en otros países, pero sí en Perú también se estuvo practicando, sobre todo en lo que es en Huascarán, ¿no? Bien, el turismo de golf, bueno, son los lugares. Bien, entonces, podemos hablar de otras actividades económicas secundarias, ¿no? Podemos hablar de la artesanía. Artesanía. Pero ¿qué habíamos dicho que es la artesanía? La artesanía es el trabajo manual, ¿no? Que hacen diferentes personas que tienen este arte de hacer diferentes clases de artesanías, ¿no? En el Perú hay una diversidad, ¿no? Podemos también suscitar a algunos, por ejemplo, ¿no? Los carpinteros, ¿no? Los carpinteros que pueden modelar artesanalmente, digamos, la madera, pero también hay ¿cómo se llama? Los tejedores de sombreros, los que hacen artesanía, digamos, con
¿no? Entonces, estamos hablando de la artesanía. La artesanía se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Tenemos la cerámica, tenemos también, digamos, de paja, donde están los sombreros, se hacen también muebles de lumbre, ¿no? Diferentes. La artesanía en piedras, ¿no? En piedras preciosas, como el rubí, digamos, los topacios, se hacen hermosas joyas ¿no? Con piedras. Y también podemos decir la artesanía textil, la artesanía de tejidos, ¿no? La metalúrgica, bueno, ¿no? Que se trabaja el oro, la plata, mejor dicho, la orfebrería, ¿no? Orfebrería. Bien, entonces tenemos diferentes clases de artesanos y el país es riquísimo en artesanía porque heredamos una cultura trascendental, digamos así, de artesanos, ¿no? Muchos de ellos son muy, digamos, celosos con lo que ellos saben, ¿no? Y pasan de generación en generación y en familia en familia. Bien, entonces, chicos, hemos hablado sobre la industria del turismo, las diferentes industrias que mueven al país económicamente.